Felipe. Fátima, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Ya ves, estamos subidos al ring. Y a mi izquierda tengo al último dragón, 90 kilos de peso, 1,72 de altura y de origen japonés. Y a mi derecha tengo al mini dragón. Él es mexicano, 1,10 de altura y 40 kilos de peso. Ellos se van a batir en duelo con el Black Dragon. ¿Cuáles son las armas que van a utilizar, último dragón? ¿Quieres verlo? Vamos a verlo, Ana. Ojo, ojo, van a hacer algo de esto, porque ellos... Ten siempre cuidado, van Fátima, juntos. retírate. Voy a tener cuidado, no. Ellos me han dicho, me han garantizado de que no van a hacer ninguna barbaridad. Ellos van a utilizar armas como estas contra Black Dragon. Ustedes se hacen daño, trabajan siempre juntos. Así es. ¿Se hacen daño? Sí, claro que sí. Sí. Entrenan muchas horas. ¿Quieres probarlo? Me dice a ver si quiero probarlo. No, por No, favor. no te dejes. Y además llevo faldas y... No. Bueno, ustedes siempre trabajan juntos, van vestidos de esta forma. ¿Esto por qué es? Porque yo fui último disparo de Bruce Lee. ¿Y esto tiene que ver algo con el lejano oriente? Así es. ¿Cuántas horas entrenan, mini dragón? Entramos 4 horas diarios, somos profesionales, diario 4 horas. En la lucha olímpica, grecorromana y Fátima. libre. Pues estamos preparados. Por ahí hay unas recomendaciones para los niños. El último dragón se la va a decir. A ver, Ana, un momento. Vamos a esperar tu pregunta porque quieren mandar un mensaje a los niños. Así es. Los niños, no la hagan en la casa esta, porque estamos preparados para eso, ¿sí? Esto no se puede hacer en casa. Dime, Ana. Fundamental. Yo solo una pregunta. ¿Por qué decide uno convertirse en un luchador como último dragón? Último dragón, ¿por qué se hizo usted luchador? ¿Qué le llevó a hacerlo? Pues yo fui también muy, muy apasionado cuando yo era niño, ¿no? Es como otros niños que está viendo este tele, pues sí. Y también como yo miraba mis ídolos, era mi sueño para ser luchador. Pues deseo que tengan mucha suerte, mini dragón y último dragón. Esta noche a partir de las 9, aquí en el Príncipe Felipe, el gran espectáculo del Pressing Catch, con estas 2 estrellas, Ana. Un espectáculo único que van a disfrutar, como decíamos, más de 11.000 personas.